A continuación presentamos las diferentes miradas de la realidad nacional e internacional. Las voces y opiniones desde una mirada amplia. En un contexto que necesita ser analizado a profundidad e ir directo al grano. Periodismo profundo y directo. Una producción de la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA. Directo al grano. Comenzamos. Saludos amigos y amigas oyentes. Es un placer saludarles. Hoy queremos hablar sobre Haití. Sí, esa nación de 11 millones de habitantes que les ha tocado vivir tiempos muy difíciles con los terremotos naturales y terremotos políticos. Un país que en medio de la pobreza trata de levantarse de los escombros y superar sus crisis políticas de gobernanza y también sus tragedias. Les saluda José Peraza. Les damos la más cordial de las bienvenidas a esta entrevista de análisis de la realidad de su programa Directo al Grano. Estamos por la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA. Para hablar del tema nos acompaña la doctora Silvia Dayatomasina, directora adjunta de Médicos Sin Fronteras para México y Centroamérica. La doctora Silvia es médica especializada en cirugía general, tiene una maestría en Derechos Humanos y Derecho Humanitario Internacional. Desde hace 11 años trabaja con Médicos Sin Fronteras, ha sido coordinadora general y coordinadora médica para la organización en países como Siria, República Centroafricana, Ucrania, Afganistán, Nicaragua y más recientemente durante la respuesta ante la emergencia por COVID-19 en América Latina. Es un enorme placer tenerla con nosotros, doctora Silvia Dayatomasina. Gracias por aceptar esta entrevista para toda Honduras. Bienvenida. Muchas gracias. Buenos días a todos y gracias por la invitación. Haití sufrió un terremoto de 7,2 grados el pasado sábado 14 de agosto. Más de 2.200 fallecidos, más de 12,000 heridos, más de 30,000 hogares destruidos, 127 escuelas, miles de edificios también afectados en Haití, sobre todo en Nípez y en Los Cayos, ubicado al sur de Haití. ¿Cómo valora usted de lo que vive Haití en estos momentos, doctora Silvia? La situación en Haití es bastante dramática en este momento, sobre todo, como usted ha mencionado, en el sur del país. Después del temblor del sábado pasado, 24 estructuras de salud han sido dañadas, juntos a todos los desastres mencionados en términos de heridos y en términos de muertos. Hay también 500,000 personas que necesitan ayuda humanitaria en esta área del sur de la isla y muchos desplazados que han perdido su vivienda y que se encuentran en una situación en que han perdido todo. Entonces, Médicos Sin Fronteras está actuando para proporcionar atención en salud y también en todo lo que es proporcionar artículos de higiene, artículos no alimentarios, agua para esta población en el sur del país. Sí, justamente Médicos Sin Fronteras está presente. ¿Qué experiencia les ha tocado vivir hasta ahora, doctora? Hasta ahora nuestros equipos que están trabajando en la isla han aumentado muchísimo la capacidad de ayuda y de atención médica. Médicos Sin Fronteras ya tenía un proyecto, un programa de salud materno-infantil en el sur del país, en Port-au-Piment, donde la estructura ha sido destruida. Entonces, por ejemplo, hemos tenido que mover todos los pacientes, sobre todo las mujeres, en carpas. Y a pesar de eso, estamos siguiendo a proporcionar atención también
quirúrgica que no existía antes. Estamos intentando de ir en las áreas más aisladas porque todavía hay pueblos aislados porque la carretera ha sido dañada y en que no sabemos cómo la situación para la población, en que hay dificultad a evacuar los heridos, a tratarlo porque las estructuras de salud han sido dañadas también. Doctora Silvia, ¿cuál es en este momento la atención prioritaria en Haití? Hay diferentes prioridades. Claro que una de las primeras prioridades ha sido de tratar los heridos, de intentar de salvar vidas en las primeras horas después del terremoto. Ahora la preocupación principal son el transporte de los heridos más graves hacia estructuras que puedan dar, proporcionar la atención adecuada, pero también la presencia de desplazados, la falta de agua, la falta de productos de higiene, la falta de productos alimentarios que se necesitan para esta población que ha perdido todo. ¿Qué elementos cree usted, doctora Silvia, son necesarios para iniciar un proceso de reconstrucción de Haití? Creo que en este momento hablar de un proceso de reconstrucción es bastante temprano, pero hemos visto después del terremoto del 2010, que fue más grande de los últimos, que el país tiene la capacidad de reconstrucción, pero necesita ayuda para reconstruir. Y ahora el punto es que la capital, Puerto Príncipe, no ha sido tan golpeada por ese terremoto, pero que las conexiones y las carreteras entre el sur del país y la capital están destruidas. Y eso va, claro, a reducir la capacidad de ayuda y luego de reconstrucción también. ¿Cómo valora la respuesta internacional hasta ahora? Hubo mucha atención internacional y hemos visto que la ayuda aumenta. Muchos países han enviado material, pero se necesita todavía más ayuda y sobre todo para lograr estos pueblos, estas áreas que todavía están aisladas. Como les decía, hablamos de 500,000 personas que necesitan ayuda humanitaria, entonces todas las organizaciones tendrían que aumentar su capacidad de intervenir en este caso. ¿Ha influido que no sea la capital la afectada en el nivel de respuesta internacional? Como le decía, yo creo que haya influido por el hecho que es difícil, no hay aeropuertos internacionales en el sur del país, entonces es difícil de lograr hacer aprovisionamiento en estas áreas, pero también a mover a personal médico, por ejemplo, Médicos Sin Fronteras tenía unos equipos en el sur que han empezado enseguida a trabajar con los pacientes y a intentar de salvar vidas, pero ahora tenemos que mover el resto de los equipos con helicóptero para intentar de alcanzar estas áreas. Además, es muy difícil el transporte, la referencia de los pacientes graves a los hospitales de la capital que tienen capacidad para este tipo de intervento de trauma que los pacientes necesitan. ¿Cómo han hecho con el tema de seguridad? Sabemos que Haití enfrenta serios problemas de seguridad justamente por la magnitud de problemas que enfrenta esta nación caribeña. Sí, Haití ha tenido muchos problemas seguridarios en las últimas semanas, en los últimos meses, sobre todo en los últimos meses debido a la instabilidad, luego del asesinato del presidente Moïse, pero hemos logrado trabajar. Es claro que la situación ya estaba dura, con un sistema social y de salud sobrepasado para el problema del conflicto entre grupos armados y policía. Médicos Sin Fronteras ha tenido
tenido que cerrar su proyecto en Martizán, que es uno de los barrios más vulnerables de Puerto Príncipe, para una cuestión de seguridad. Entonces eso ha afectado seguramente la capacidad de intervenir, pero en este momento vamos a decir que no es el problema principal con lo cual nos enfrentamos. Sí, doctora Silvia, ¿usted nos puede hablar un poco sobre el contexto que ha rodeado esta nueva tragedia que enfrenta Haití? Como le decía, era un contexto ya muy difícil, en que todos los sistemas sociales y de salud estaban sobrepasados para las necesidades. Sabemos que Haití nunca ha sido un país muy fácil, ¿no? En tema de situación económica y social, con mucha pobreza y con un sistema institucional y de salud muy complicado. Entonces, esta nueva tragedia va a juntarse a una situación ya problemática. Y tenemos que considerar que, por ejemplo, para todos los desplazados ahora que necesitan ayuda humanitaria, se añade también, claro, el problema de seguridad y de movimiento en la isla. Doctora Silvia Dalla Tomasina, ¿verdad? Daya o Dala, las dos son válidas. Las dos son válidas, como Nos prefieras. acompaña, ella está con nosotros en esta comunicación desde Ciudad de México. Ha sido coordinadora general, coordinadora médica para la organización en países como Siria, República Centroafricana, Ucrania, Afganistán, Nicaragua. Nos acompaña. Actualmente es la directora adjunta de Médicos Sin Fronteras para México y Centroamérica. Está con nosotros para hablarnos sobre Haití, acercarnos esa dura realidad que enfrenta este país caribeño. ¿Cómo garantizar, doctora, los derechos humanos de los 11 millones de haitianos y haitianas? Es una pregunta muy difícil. ¿Cómo garantizar? Médicos Sin Fronteras no trabaja en garantizar los derechos humanos. Aún la salud es un derecho humano muy fundamental. Claro que ya dar el acceso a la salud a la población es un paso muy importante para garantizar el derecho. El hecho que sea una población en salud. También los servicios básicos, ¿no? Los servicios sociales, garantizar el acceso al agua, garantizar el acceso a la comida. Y en este momento mucho más importante en una situación tan difícil para el país. Claro, todos esos derechos se pueden garantizar en un estado, ¿no? de seguridad, entonces se tiene que trabajar en todas las direcciones para garantizar la seguridad en salud, la seguridad social para la población. ¿Por qué Haití, un país con 11 millones de habitantes, doctora, cómo lo interpretan ustedes, ha llegado a convertirse en la nación más pobre del continente? Ese es un análisis histórica que creo que sea bastante compleja. Tenemos que acordarnos que Haití es también el primer país que logró obtener la independencia en el Caribe. Y creo que fueron años de mucha lucha y de la población. Y creo que ahora tenemos más que concentrarnos sobre la situación y sobre cómo ayudar al país a desarrollar el potencial y a dar acceso a la población a los servicios fundamentales. ¿Qué trabas o obstáculos han tenido ustedes en ese proceso de apoyo humanitario a Haití?
Hasta ahora logramos una buena colaboración con el Ministerio de la Salud de Haití. Trabajamos en Haití desde muchísimos años. Claro es que hemos aumentado nuestra respuesta desde 2010, entonces desde el gran terremoto, pero nos hemos quedado en la isla con diferentes programas de acceso a la salud. Médicos Sin Fronteras gestiona un hospital de trauma, un hospital quirúrgico a Tabar en Puerto Príncipe, una otra estructura de emergencia en Puerto Príncipe es que ya en las primeras horas después del terremoto ha dado atención a 60 heridos. Trabajamos, como le decía, en el sur, en Portapimón, con un programa de salud materno-infantil y trabajamos también con un programa de ayuda para violencia sexual, violencia de género en el sur también. No tenemos que olvidar que en esta isla lo que hemos visto después del primer terremoto es la amenaza del cólera, que es una enfermedad ahora endémica en Haití, que en una situación como esta de falta de acceso al agua, destrucción y presencia de muchos desplazados, es una real amenaza, tenemos que monitorear. La amenaza del cólera, está el COVID también. Está justamente el COVID, que antes del terremoto parecía un poco bajar en términos de número de casos confirmados, pero ahora claro, con la proximidad y la promiscuidad determinada para el desplazamiento y la falta de higiene y la falta de agua, es posible que vamos a ver un aumento de los casos y aún más difícil porque no hay muchas estructuras médicas que puedan atender los casos graves de COVID. ¿Qué ha significado en este proceso de ayuda humanitaria, doctora, un país como Haití de inestabilidad política aguda, con constantes golpes de Estado, el magnicidio que todos hemos sido, ha sorprendido al mundo con el asesinato hace unos días también de su presidente Jovenel Moïse? Este ambiente es bastante conflictivo, político, social. ¿Cómo ha repercutido o no ha tenido ninguna incidencia en los procesos de ayuda humanitaria? Médicos Sin Fronteras ha logrado a proporcionar su ayuda humanitaria en estos últimos días sin problemas, sin obstáculos en este sentido. Entonces, creo que por un evento tan grande y tan destructivo como el terremoto, estamos todos colaborando con el gobierno también para, por ejemplo, enviar desde Europa 100 toneladas de aprovisionamiento, ¿no?, en material médico y material de higiene, y eso se logra hacerlo. Claro, los movimientos en la isla están complicados en ciertas áreas para una cuestión de seguridad y eso tenemos que tomarlo en consideración durante la acción humanitaria. Y con los niveles de corrupción, le decimos Honduras y Haití, por ejemplo, se parecen mucho en tema de crisis política, social y por supuesto en términos de transparencia. ¿Cómo se manejan los procesos de ayuda humanitaria en Haití, tomando en cuenta que hay una galopante corrupción en este país del Caribe? Mire, yo no puedo hablar para otras organizaciones, pero Médicos Sin Fronteras trabaja de manera independiente. Todos los fondos que recibimos los recibimos de donaciones privadas y lo utilizamos de manera independiente en la isla, a pesar de la colaboración con el gobierno, con el Ministerio de Salud. Entonces, no estamos particularmente adentro a una cuestión de corrupción, pero otras organizaciones logran trabajar de la misma manera, de manera independiente. Se tendría que poner la cuestión más a organizaciones de desarrollo que trabajan más al contacto con el gobierno y hacen donación en este sentido. Doctora, hemos visto y hemos sido testigos
de los haitianos y haitianas que corren la ruta migratoria por Centroamérica con rumbo a Estados Unidos, por supuesto México. ¿Qué impactos tendrá lo que vive hoy Haití en la migración forzada que incluso Médicos Sin Frontera le toca atender humanitariamente? Sí, exacto. Y hemos visto ya que en los últimos meses, después de la instabilidad política, el flujo de haitianos a lo largo de la ruta ha aumentado. Para nosotros es muy importante y determinante que los haitianos, considerando la situación de origen, estén bajo un sistema de protección temporal, de manera que puedan recibir ayuda ahí donde decidan quedarse. Por esto, Médicos Sin Frontera también proporciona atención en salud a lo largo de la ruta migratoria, desde Honduras hasta la frontera norte de México, no solo para los haitianos, hay muchas otras poblaciones que deciden migrar y que son en dificultad. Para nosotros siempre hacemos incidencia para que esta ruta sea la más segura posible. Porque, por ejemplo, para los haitianos que quitan su isla para lograr vivir de una manera mejor y huir de la situación de inseguridad, se encuentran en una situación de inseguridad a lo largo de la ruta, ¿no? Desde América del Sur, muchas veces pasando por el Darién en Panamá hasta la frontera del norte de México, en que la explotación y la violencia son muy agudas. Doctora Silvia, ¿qué más puede hacer la comunidad internacional por Haití? De lo que ustedes han visto, ¿creen que todavía la comunidad internacional puede aportar más para sofocar lo que ahora está viviendo Haití? Yo creo que sí, tenemos que acordarnos que esta es una situación de emergencia extrema que va a perdurar todavía unas semanas, que hay todavía heridos, desplazados, que hay todavía una amenaza de cólera y entonces las ayudas necesitan llegar en estas próximas semanas al máximo posible para ayudar a esta población. ¿Qué sentimientos le provocan a usted lo que vive Haití? Mire, yo trabajé en Haití en 2010, después del terremoto y también durante la primera epidemia de cólera. Y para mí, una parte del corazón es siempre en este país. Conozco las problemáticas de Haití. Sé también que la población tiene una fuerza para reaccionar increíble a todos esos desastres, pero necesitan soporte y estoy muy contenta que Médicos Sin Fronteras siga trabajando en este momento y aumentando su capacidad de intervenir. Doctora, ha sido un placer tenerla con nosotros. ¿Qué le quisiera decir usted a la gente que nos escucha? Aquí en Honduras hay iniciativas de apoyo, de poder buscar una forma de solidarizarse con el pueblo haitiano. ¿Qué le quisiera decir usted al pueblo hondureño que tiene esas intenciones y que se van a tratar de canalizar de la mejor manera para poder aportar un granito de arena a esta tragedia que viven los haitianos y haitianas? Bueno, lo que podría decir es de no olvidarse de la situación de Haití, a pesar de que las noticias sobre el terremoto, ¿no? Que son muy agudas, irán bajando como tipo de información, pero no olvidarse de este país. Y sobre todo en el caso de Honduras, hay muchos haitianos que pasan por el país, desde al sur al norte. Y tener en consideración esta situación de la cual vienen y proporcionar, ayudar a humanizar, empatizar con esta población y las dificultades que ha tenido que vivir.
como bien lo menciona usted, el terremoto va a pasar y va a dejar de ser noticia, pero la emergencia apenas comienza para Haití. Así es. Muchísimas gracias, doctora Silvia Dalla Tomasina. Gracias por habernos apartado tiempo en su agenda para poder dialogar y acercarnos un poco a lo que está viviendo el pueblo de Haití. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Gracias. Buen día. Hasta luego. Sí, gracias, doctora. Ella es la doctora Silvia Dalla Tomasina, directora adjunta de Médicos Sin Fronteras para México y Centroamérica. Agradecemos su tiempo con nosotros. Vamos a unos breves mensajes y no nos cambie. Ya regresamos con la reflexión bíblica aquí en su programa Directo al Grano por la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA. Hola hermanos y hermanas, mi nombre es Leticia Castellanos y el enfoque de fe para esta semana se titula La clave es no olvidarnos de Haití y de su clamor por vivir con dignidad. A raíz del terremoto ocurrido el 14 de agosto, que ha dejado más de 2,000 personas muertas y decenas de miles de damnificados, además de las destrucciones materiales, el padre jesuita haitiano Miller Lamoté, en entrevista a diversos medios de comunicación, ha dicho lo siguiente: en este desastre que ha golpeado a Haití, necesitamos sentir la solidaridad espiritual, que la gente nos lleve en sus oraciones, ya que la oración tiene un valor importante para ayudar a las personas a resistir, tal y como ocurrió con el terremoto en el 2010. El sacerdote jesuita, quien desempeñó hasta hace muy pocos días el cargo de director del Centro de Espiritualidad de la Compañía de Jesús en Haití, actualmente se encuentra llevando a cabo una nueva misión en la zona de Dajabón, en el territorio dominicano. Desde ahí, reflexiona sobre la compleja situación que vive Haití, golpeado no solo por este último desastre natural, sino también por la pobreza, la corrupción y la violencia, que alcanzó una de sus máximas expresiones con el asesinato del presidente Jovenel Moïse el pasado 7 de julio. Hablamos de uno de los países más pobres del mundo, y a esto se le suma, lamentablemente, la desgracia de ser un punto geográfico donde los temblores de la tierra se han cobrado la vida de cientos de miles de personas, como aquel catastrófico 12 de enero de 2010, en el que se registraron, según cifras oficiales, unos 200,000 fallecidos. En ese contexto de la actual emergencia, el padre Lamoté explica que es fundamental dar a conocer lo que está sucediendo, y citamos textualmente: unir fuerzas y voces para acompañar al país en esta situación de gran vulnerabilidad y precariedad, contando para ello con el apoyo nacional y de la comunidad internacional. Una ayuda que, puntualiza el religioso, debe ser proyectada a largo plazo, es decir, no se trata de cubrir las necesidades básicas solo durante este mes o el siguiente, sino durante todo el tiempo que sea necesario para ayudar a reconstruir la economía y el tejido social de la nación. La gente necesita levantarse y vivir en seguridad, añade. El padre Miller Lamoté es muy claro en su llamado a la Iglesia y a las organizaciones y a las personas de buena voluntad. No nos olvidemos de Haití. La ayuda debe prolongarse en el tiempo. Y sigue diciendo el jesuita: da mucho más ánimo saber que no estamos solos en la lucha por la vida, ya que sentirnos apoyados es importante teniendo en cuenta que estamos en una lucha larga. Llevará mucho tiempo la reconstrucción física, humana, psicológica y espiritual. Será un camino que nos llevará a una mayor dignidad, porque la gente necesita vivir bien y tener un nivel de seguridad. La clave es no olvidarse de Haití ni del clamor de su gente. Prolongar la ayuda hasta que el país
pueda salir adelante. Y el padre Lamotte termina diciendo de una manera sencilla su esperanza y su fe. Invito a que recordemos la belleza de este pueblo, no solo el desastre. Siempre hablan de Haití cuando sucede algo malo y nos gustaría que también hablaran de este país, tratando de resaltar toda la belleza de su pueblo, que cuando se encuentra es solidario, sabe compartir lo poco que tiene con los vecinos de al lado, y esto es un gran valor. En este camino nos sentimos como pueblo de Dios caminando, porque Dios camina con nosotros y nosotros como creyentes abrimos nuestros brazos para apoyar a la gente en su búsqueda hacia la dignidad y una vida mejor. Con la vista puesta en el horizonte de esperanza, el padre Miller Lamotte concluye destacando el papel de la Virgen María como una gran intercesora en los momentos de tribulación. En Haití hay una confianza enorme en María, modelo de madre que camina con el pueblo y lo sostiene. Todos sabemos que la oración de María es la oración más fácil, es la oración del pueblo sencillo, porque eleva nuestras plegarias a Dios. Ella siempre nos mira y nos sostiene en medio de las dificultades que hemos vivido en estos últimos años tan difíciles. Quedó informado e informada con las diferentes miradas de la realidad nacional e internacional. Escuchó las voces y opiniones desde una mirada más amplia. Solo aquí. Directo al grano. Periodismo profundo y directo. Una producción de la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA. Hasta un siguiente programa.